Llevo unas semanas diciendo que espero ver un flash crash, una caída de las de verdad antes de la auténtica ruptura al alza, la tendencia alcista de las criptos. Sigo pensando, a pesar de que el precio las últimas semanas haya subido, ya estemos ahí a los 100.000, están ya muy cerca, sigo pensando qué va a suceder. Y la respuesta no solo es sí, sino que encima cada vez estoy más convencido, gracias precisamente, paradójicamente, a la subida que hemos visto en los últimos días. Y diréis, pero Pau, una semana alcista como la última no significa que el precio se está alejando de este supuesto crash, esta caída tuya. Ninjas de la vida, os recuerdo que uno de los puntos de la tesis de que iba a suceder esta caída es que haya una ruptura falsa antes de ver la ruptura auténtica. De lo contrario, no sería un flash crash, sería una pequeña bajada y ya está. Y si algo aprendí de las tardes después del instituto, donde tenía que elegir entre si merendar mirando los Teletubbies o una telenovela, es que si quieres hacer daño a tu suegra, no le darías simplemente un empujón y ya está, sino que lo harías, la empujarías desde el sitio o las escaleras más altas que pudieras encontrar. Por esto, para mi tesis, la aparición de esta subida ha sido tan bien vista y tan esperada como la aparición de las mujeres que aparecieron en Rubí, Pasión de Gavilanes, Contra Viento y Marea, Los Machos o cualquiera de esas telenovelas que en mi época de instituto merendaba mientras me lo miraba porque prefería esto antes de ver los Teletubbies. No había nada más a las 5 de la tarde en la tele, ¿vale? Así que gracias a esta subida, bueno, me hubiese empezado a preocupar si se acercara la fecha de la que ahora hablaremos y en vez de un precio alto y esperanzador, como estamos viendo ahora, que es justo lo que encaja psicológicamente con la psicología de masas, estuviéramos viendo, por lo contrario, un precio débil, ¿vale? Donde la suegra, el inversor medio, estuviera ya en modo defensivo. Porque en las últimas semanas, los últimos meses, el precio había hecho más mínimos más bajos, otro mínimo más bajos, y el inversor medio ya estaba ya defensivo, ¿no? Pero de pronto vemos una subida y el defensor se pone... porque lo estoy diciendo así. El inversor medio se pone en modo ya de defensor a atacante, ¿no? Hostia, nos vamos para arriba ya, sí o sí. Así que, ¿qué sentido tendría crear una caída, si tú fueras el manipulador, en el que la suegra ya se espera que la vas a empujar? Ningún sentido. El daño sería mínimo. Pero, por suerte, ha ocurrido justo lo esperado, justo lo contrario, que la confianza y la avaricia volvieran al mercado de una forma muy similar a lo que estaba sucediendo precisamente en 2020, que parecía que nos íbamos arriba y de pronto apareció un crash pandémico. Se está quedando un gráfico jodidamente similar al de ese año. 2019, 2020, estaba subiendo, de pronto, puff, crash pandémico y parece como si después ya todo empezara a subir otra vez. Y qué casualidad que estos años, los mismos años que han pasado, es cuando les toca volver a refinanciar la deuda a Estados Unidos. Y al igual que entonces, hemos podido ver cómo la psicología humana vuelve a demostrarnos que esa psicología, las mentes de las personas, nunca cambia. Tal como nos decía Jesse Livermore en el episodio 590, he hecho un mini episodio documental y hace unos cuantos episodios, que os dejaré las notas del episodio, donde Jesse Livermore explicaba esto, ¿no? Él vivió hace 150 años, se hizo rico 3 veces, un montón de pasta absolutamente increíble. En la Gran Depresión, precisamente ahora que había muchas comparaciones con lo que estaba haciendo Trump, la Gran Depresión, Jesse Livermore estaba haciendo short al mercado y el propio JP Morgan en persona le dijo, Jesse, tío, por favor, deja de hacer cortos, que la gente está sufriendo mucho. Y él, como era un gentleman, dijo, sí, sin ningún problema. Y dejó de hacer short al mercado. Se sacó 100 millones de la época, que serían como no sé cuántos miles de millones si hacemos la conversión a inflación con hoy, ¿vale? Pues mirad cómo Bitcoin, las criptos, solo han necesitado la semana pasada una única vela verde para volver a todo el mundo alcista y avaricioso a niveles que no veíamos desde un fin de ciclo, por ejemplo. Compartía en la comunidad, decía, mirad lo increíblemente fácil que es cambiar el sentimiento de la gente. La última semana, el indicador de avaricia y miedo, de miedo y codicia, decía que teníamos un 30%
de alcistas, éramos 30% alcistas y de pronto, el día que apareció la vela esa alcista de Bitcoin, un 72%. No sé vosotros, pero si yo fuese el manipulador que mueve el precio y estuviera ideando un flash crash, que no sabemos aún si va a suceder, podría ser perfectamente que no fuera el caso, lo que haría personalmente sería empujar el precio hasta niveles de máximo FOMO, llegando incluso a los $100.000. Mirad lo que os digo. No descarto que pudiéramos ver los $100.000 porque es un número psicológicamente perfecto para generar esa avaricia, fear and greed, ese greed, esa avaricia, ¿de acuerdo? Para incitar el mayor número de compradores anticipados. Los que a 75.000 estaban rezando para que el precio volviera a los 100.000, para poder vender sus Bitcoin lo máximo de arrapado al máximo histórico de 109.000. ¿Os pensáis que venderán a 100.000 si volvemos a llegar pronto? En absoluto, querrán comprar más a 100.000. Pero ninjas de la vida, el precio al que puede llegar al mercado los próximos días, personalmente, sinceramente, no importa mucho. A mí no me importa mucho. Lo único que me importa es que se cumpla la secuencia que estoy hipotetizando que se cumplirá. De nuevo, podría ser que no se cumpliera. Pero en esta tesis, lo que estaríamos viendo ahora sería esta supuesta ruptura para engañar a la mayoría del retail, el inversor medio. Y si esto fuera el caso, solo observando el sentimiento, creo que ha funcionado de maravilla. El siguiente paso de esta secuencia es que una vez estuviéramos en máximos de euforia, habría una caída para destrozar los ánimos, pero sobre todo destrozar las carteras de la gente, lógicamente. Y es entonces cuando te da ese asco mirar el gráfico, ¿vale? Cuando te han engañado, has subido a la ruptura alcista, de pronto te tiran, pierdes un montón de dinero, a lo mejor teórico, porque a lo mejor no vendes, te da asco mirar el gráfico, dices, ya no lo voy a mirar, esperaré hasta que vuelva a subir, si vuelve a subir, si realmente no estamos en un bear market, pues es ahí cuando te da tantísimo asco que ocurre la ruptura auténtica. Por esto, esta subida digo que me ha reafirmado mi sesgo de que pueda haber un crash. Donde me reafirmo menos es, lógicamente, en especificar una fecha exacta. Aunque, sinceramente, como os decía hace un momento, lo de la fecha me parece un poco menos relevante, ¿vale? Lo único que me importa es que mi plan de acción se esté cumpliendo, ajustando a la estrategia. Lo que estoy viendo, diga, vale, pues la estrategia que ideé con la cabeza fría cuando no estaba pasando nada en el precio, ahora que hay una vela alcista y crea FOMO, yo tengo que seguir con la paciencia, con la vista de pájaro, siguiendo esta estrategia que me dije a mí mismo que seguiría si esto sucediera, porque pensaba que podía suceder y ha sucedido, ¿no? Ahora viene lo difícil, que suceda la otra parte de la secuencia, que es que sea una ruptura falsa. Así que en los 10, creo que fue en los 10 primeros segundos o algo así, del último episodio donde hablé del crash, fue en el episodio 722, que os dejaré las notas del episodio, dije, ya os digo, los primeros 10 segundos, que si ocurría, para mí tenía sentido que fuese a finales de abril o los primeros días de mayo, es lo que comentaba específicamente en ese episodio. Dije esta horquilla, esta fecha, este rango, para tener una referencia personal del movimiento que estoy observando. Y lógicamente abril está ya por terminar y no descarto que, sea entonces, que en vez de que sea entonces cuando haya el flash crash a finales de abril, que haya el último empujón de subida que estaba comentando hace un momento. Por esto ahora veo más plausible que si el flash crash sucede, sea un poquito más tarde de esta fecha inicial. Sigo pensando inicios de mayo, pero voy a estar con calma, con vista de pájaro y mirando la acción del precio para ir ajustando según lo vea. Al menos hasta que haya máximos históricos. Sea entonces cuando voy a decir, no, aquí me he equivocado, ¿de acuerdo? Pero quiero ser paciente y poner el culo encima de mis manos. Lo importante es que se cumpla la secuencia más que la fecha. Se puede estirar o estirar menos. Lo que estamos viendo ahora es un mismo ciclo que ya hemos visto anteriormente, con la diferencia que todo es por 10. De tiempo, todo sucede con muchísimo más tiempo. Yo creo que es por las políticas monetarias, por la macroeconomía. Lo que está sucediendo en las políticas monetarias hace que todo suceda igual que los otros ciclos, pero que se tome muchísimo más tiempo. Y por esto la gente se impacienta tanto. Ahora bien,
me tengo que preguntar, nos tenemos que preguntar, ¿y si estoy equivocado y no hay un flash crash y esta ruptura al fin y al cabo es la auténtica? Puede suceder. Y también, ¿qué me hace pensar que esta ruptura es falsa? Hoy indagamos en cada una de estas preguntas, sobre todo en la segunda, donde os compartiré algunos indicadores técnicos, pero muy fáciles de entender, que me hacen pensar que estamos delante de una ruptura falsa. Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ninjas de la vida, lo bueno de esta tesis es que si estoy equivocado, lo cual lógicamente podría ser, la pérdida monetaria en mi cartera es mínima, porque no estoy invertido en contratendencia, simplemente estoy en efectivo, esperando, paciente, sentado en mis manos. Tengo el culo encima de las manos para que no se muevan. Así que técnicamente podríamos alegar, ostras, estás perdiendo coste de oportunidad, pero algo que hay que remarcar sí o sí es que solo estamos a un 15% de máximos. ¿Vale? Diréis, hostia, Pau, pero algo sí que has perdido porque hiciste una apuesta de que este flash crash iba a suceder a finales de abril, a los últimos días de abril. O sea que sí, es verdad. He tenido que mover la fecha según voy viendo el tiempo que se está tomando cada una de estas secuencias. Estoy muy convencido de la secuencia, de lo que no estoy tan convencido, lógicamente, es de la fecha. Pero si el flash crash no sucede, no es que esté invertido en corto o contratendencia, sino que simplemente estoy esperando, ¿no? Observando este movimiento con vista de pájaro para asegurarme que estoy haciendo lo correcto, en vez de entrar al mercado puramente por emociones. Para mí no tiene ningún sentido ver este velote verde, esta vela que nos dejaba últimamente Bitcoin y entrar puramente por emoción, por FOMO, por tener la sensación que se me escapa el tren. Y alguna persona me lo comentaba en redes. Joder, Pau, que se te va a escapar el tren. Y esto digo, hostia, mira, una señal de que el FOMO se está instaurando. Si observando pacientemente la situación veo que pues, vamos a máximos históricos, sin que suceda esta caída pronunciada que estoy esperando y por lo tanto estoy equivocado, entonces, bueno, tocará aceptar con la misma convicción que mi tesis no va a ocurrir, pero vuelvo a recordar que Bitcoin solo está a 15% de su máximo histórico. Y lo remarco porque estar tan cerca de máximos es, paradójicamente, una oportunidad perfecta para que se me ocurra este tipo de tesis. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues que al estar tan cerca de máximos, en el caso de que no tuviera razón y no se cumpliera, mi coste de oportunidad es solo de no haber ganado un 15% extra. Es como tener un stop loss de un 15%, a mi modo de verlo. Es una situación que me permite no ser nada emocional si veo que el precio va subiendo, porque claro, si digo, mierda, que se escapa sin mí y tenemos un 600% de recorrido hasta llegar a máximos, lo cual es más que probable, sin embargo es solo un 15% hasta máximos. Así que si estoy equivocado, lo sabré en el caso de que el precio supere a máximos históricos, que solo está a 15%, sin haber caído de una forma pues, contundente, y entonces simplemente lo aceptaré. Hasta entonces, esta subida para mí es algo puntual. Es como lo estoy viendo ahora mismo. Quiero asegurarme que la ruptura hacia esta tendencia alcista sea la auténtica y no una falsa ruptura que hipoteticé que teníamos que ver antes del crash. Y esto, a mi modo de ver, es quizás el tipo de ruptura que estamos viendo ahora. Una ruptura hecha, falsa, false breakout, como dice en inglés, que es una ruptura falsa para que la gente emocional entre directamente. Lógicamente, aquí se puede jugar a los dos bandos, ¿no? Porque habrá tipos de rupturas que dices, seguro que es falsa, pero después dices, mierda, al final era verdad. O sea, nos intentan engañar el máximo posible de las mejores maneras posibles, pero a mi modo de ver, siempre intentarán engañar a lo que es la mayoría. La cuestión es, ¿habré entrado en tendencia a tiempo o no? ¿De acuerdo? Porque lógicamente yo quiero entrar en una tendencia a tiempo y sacarle el máximo de jugo. Pero estoy hipotetizando que esta ruptura es falsa. Ahora bien, la invalidación de mi tesis sería clara, es muy clara. Cuando diré, vale, Pau, estabas equivocado, va a ser básicamente si Bitcoin llega a máximos históricos sin antes haber caído de forma pronunciada. Esto lo tengo claro. Lo que no tengo tan claro es que esta ruptura sea auténtica y por esto quería compartir con vosotros los indicadores que me podrían estar diciendo que estamos delante de una ruptura falsa, porque
Podéis preguntaros, hostia, Pau, ¿pero qué te hace pensar que esta ruptura realmente va a ser falsa? La tesis, para quien no lo sepa, se basa en observar un grupo de criptomonedas que hipotetizo que son las que van a llevar muchísima más fuerza en la próxima pierna alcista que vamos a ver. Y esta tesis, lo que yo veía, es que este tipo de criptomonedas que estarían llevando la tendencia, les falta una pata bajista. ¿De acuerdo? Y esto es lo que me llevaría a pensar, hostia, es que aquí encaja perfectamente. Por esto, al ver que el movimiento del precio ha estado tomándose más tiempo del que pensaba, digo, pues tengo que pivotar lo que es la fecha que tenía en la mente de cuándo puede suceder realmente el flash crash y posteriormente la ruptura. Y antes de nada, como siempre, recordar que estos indicadores que os voy a compartir con vosotros, para que veáis qué estoy mirando para hipotetizar que esta ruptura es la falsa que estoy esperando, lógicamente antes tengo que decir que esto no es un consejo de inversión ni tampoco un consejo de estrategia, solo es lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy vigilando. Empecemos por el indicador más básico al que todo el mundo dice que le presta atención, que es importante, hasta que se tiene que prestar atención de verdad. Es entonces cuando todo el mundo, por alguna extraña razón, se olvida. Porque claro, la gente solo ve una vela verde y dice, hostia, hay que entrar, no sé qué. Digo, ¿y todo lo otro que vigilas cuando tienes la cabeza fría? Entonces, ¿qué pasa? Así que recordemos uno de los grandes, que es el grande que me hizo estar aquí en primera instancia en cuanto a trading, y es Stan Weinstein con su método, ¿vale? Del que hablaba en el episodio 582, que os dejaré en las notas del episodio. Es un episodio resumen muy guapo de los básicos de Stan Weinstein para entrar en una ruptura. Y deja muy claro Stan Weinstein que si un breakout, una ruptura, no viene acompañada de un aumento significativo de volumen, es una señal de advertencia de que podríamos estar delante de una falsa ruptura. Pues fijaros que tanto Bitcoin como el 90% de las criptomonedas, hay algunas que no, por ejemplo, Sui, la criptomoneda Sui y alguna más no sucede, pero el 90% sí, lógicamente hay que tomarlas todas como grupo, han empezado a despuntar en cuanto a precio, pero tienen un volumen que es sospechosamente bajo, sobre todo si lo comparamos con el volumen de las últimas lateralizaciones. O sea, no importa el exchange que mire, no importa el gráfico que mire, que el volumen no solo está bajo a pesar de que el precio está subiendo, sino que está más seco que, yo qué sé, que mi cuero cabelludo, ¿vale? De hecho, si miramos el volumen en semanal, está por debajo de la media móvil de volumen. Y esto a mí, no sé vosotros, pero a mí me chirría mucho. Weinstein nos dice que sin ese volumen, en cuanto a potencia, si ese volumen no es fuerte, la ruptura podría ser potencialmente no sostenible. Ahora bien, ¿significa esto automáticamente que esta ruptura ya sea falsa? A lo mejor sigue subiendo, baja un poquito y es entonces cuando empieza a entrar muchísimo más volumen. Y entonces el flash crash no sucede. Esto también es una opción, ¿vale? O sea que simplemente no tiene por qué ser falsa. Quizás es auténtica y el volumen climático llegue próximamente, pero de momento no es así y no quiero estar dentro hasta que esto no suceda, ¿vale? Entonces empezaré a entrar escalonadamente poco a poco. Otro factor que me chirría es la falta de spring, que explicaré rápidamente qué significa spring o manipulación usando las propias palabras de David Weiss en uno de mis libros favoritos de trading, del que no hablé en el episodio 598, donde hablo y listo los mejores libros de trading, en el que este libro, digamos que ya sería para un poquito más avanzados. Si aún no has leído libros de trading, mira el episodio 598, te lo escuchas o miras las notas del episodio, tenéis ahí los libros listados, os lo dejaré en las notas del episodio, y ahí hablo de los mejores libros para mí en cuanto a trading y sin duda tendría que incluir en cuanto a avanzados el de David Weiss, que se llama Trades About to Happen. La traducción sería algo así como operaciones a punto de suceder. Decía, el spring representa un movimiento final hacia abajo que limpia el mercado de posiciones débiles, absorbiendo ventas en manos fuertes para luego iniciar un movimiento alcista sostenido. Las dos palabras clave aquí es sostenido, lógicamente, y también absorción. Es verdad que durante estas últimas semanas hemos visto unos mínimos del precio donde el volumen empezaba a elevarse un poco con mechas de absorción, pero nada que se parezca a un spring, propiamente dicho, como el que vimos, por ejemplo, en las últimas lateralizaciones o cualquier otra
de las demás lateralizaciones de Bitcoin y las criptomonedas, ¿vale? Vimos ese spring, esa bajada dramática con volumen dramático el verano pasado, en los mercados bajistas, en las lateralizaciones de los mercados alcistas de 2021, 2020. O sea, el spring es fácil de identificar porque viene a ser esta vela con una mecha súper enorme, con una cabeza, un cuerpo pequeñito, ¿no? Es un pedazo de vela muy larga que cuando la ves, la pillas en medio del día, parece una vela roja enorme, pero cuando termina el día tiene una mecha enorme y un cuerpo muy pequeñito. Eso significa que mientras alguien estaba vendiendo, alguien estaba comprando masivamente. Es lo que se llama una mecha de absorción en Wyckoff, ¿vale? Pero sobre todo, también relacionado con el punto anterior, es que tiene un volumen altamente climático, algo que no hemos visto en las últimas semanas y por esto me ha extrañado. Ya que estoy citando a los grandes, voy a volver a hacer referencia a Jesse Livermore, quien decía como cada acción o valor tiene su propia, llamémosla, carácter o personalidad. Y una de las características de la personalidad de Bitcoin, entre comillas, es que siempre nos deja un buen spring, ¿vale? Siempre nos deja una manipulación que es muy marcada. Y aunque hayamos visto, sí, volumen un poquito más alto, bajadas o con un poquito de mecha de absorción, si miras el gráfico, las últimas lateralizaciones, mercados, lo que sea, verás que el spring es muy marcado y se puede diferenciar muy bien. Así que podría ser que subiéramos en una tendencia alcista a partir de aquí sin ver ningún tipo de spring propiamente dicho, sin ningún tipo de manipulación dramática como acostumbramos. Pues sí, también puede suceder. No es imposible que me pueda dar una sorpresa a mí y empiece a subir sin volver a bajar, ¿vale? Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, por lo que os comentaba de que estamos solo a un 15% de máximos históricos. Y si lo reventamos y vamos hacia arriba, pues ya me uniré con un ETF apalancado por 2, que es exactamente lo que hice con el cash que tenía sobrado, el cañonazo que llevaba en el verano pasado, cuando estábamos lateralizando durante todo el verano, también muy aburrido hasta que reventó hacia arriba. Dije, aquí sí que tengo una confirmación, así que voy a entrar con un ETF apalancado por 2 y me fue divinamente. Estuve con toda esa tendencia, no solo haciendo el movimiento de Bitcoin, sino haciéndolo por 2, ¿vale? Pero no es el único factor técnico, ninjas de la vida, que estoy vigilando, que me puede estar diciendo que a lo mejor esta es una ruptura falsa. Otro factor técnico que me está haciendo pensar esto es que lo que estoy viendo en el canal gaussiano, que también me chirría un poco, el canal gaussiano, que en inglés se llama Gaussian Channel, es un indicador técnico que podemos comparar como si fuera una especie de media móvil, ¿sabéis? Las medias móviles es como una línea que es como la media del precio que se va moviendo con el precio, ¿no? Pues las medias móviles de toda la vida. Pues el canal gaussiano tiene una diferencia y es que filtra un poco más el ruido, entre comillas, del precio. O sea que imaginaros el canal gaussiano como unas medias móviles suavizadas. Digamos que es más lento para adaptarse a cambios rápidos, lo que nos da como resultado una especie de canal, ¿no? Como que rodea el precio alrededor del gráfico, como el basilisco de Harry Potter o algo por el estilo. Pues cuando el canal o la media, esta especie de canal gaussiano es verde y sube, está subiendo, indica una tendencia alcista. Bueno, básicamente muy básico, eso lo entiende todo el mundo. Y cuando es rojo y el precio está bajando, pues nos está señalando una tendencia bajista. Pero aquí lo interesante de utilizar este indicador, que por cierto es un indicador que solo miro cuando tengo dudas de si estamos delante de una ruptura auténtica o falsa, es que si el precio está subiendo mientras el canal gaussiano aún está rojo, porque eso es algo que sucede a veces, que el precio está subiendo, las velas son verdes, pero el canal gaussiano sigue rojo. Digo, ¿qué está pasando aquí? Especialmente cuando el precio está sobresaliendo del canal gaussiano en rojo. Pues nos puede estar avisando de que hay una discrepancia y que por lo tanto podríamos estar viendo una trampa. Precisamente el canal gaussiano fue creado, ¿no?, con la intención de ayudar a identificar mejor las tendencias reales. Por esto detectar trampas es como una especie de consecuencia de su diseño, no su propósito inicial. Y lógicamente no significa que lo acierte todo, sino que tiene más tendencia a acertar una trampa de que, por ejemplo, que el precio está por encima de la media móvil, nos vamos para arriba. No tan rápido, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo lo que estamos viendo es esto, una gran subida al alza, pero con el canal gaussiano aún en rojo, lo que lógicamente me da mala espina. Podría ser
que igualmente dices, hostia, Pau, vale, lo está diciendo el canal gaussiano, el precio está por arriba, pero está en rojo, no sé qué, ¿eso significa trampa? A ver, podría ser que empezáramos a subir a partir de aquí y a medio camino el canal gaussiano se volviera verde. Pues sin duda es una posibilidad. Podría suceder perfectamente que este canal gaussiano nos estuviera también mintiendo, igual que como creemos que el precio me está mintiendo, ¿no? Es una posibilidad que no suceda y ya está, pero es otra confluencia más digamos, los indicadores de sesgo que me podrían estar diciendo que nos vamos más abajo. Lo que también me parece muy interesante remarcar, ninjas de la vida, es una descorrelación con la liquidez global M2. Hace unas semanas, en las reuniones de mercado, cada lunes, tenemos un directo con los miembros de Sociedad Ninja donde analizamos el mercado. Yo a veces comento algunas cosas puntuales que quiero decir. Normalmente nos las está guiando Enrique con una estrategia muy marcada que va muy bien. Así que si quieres dar soporte a este podcast, que sepas que no dependemos de patrocinadores gracias a los miembros de Sociedad Ninja, del que somos ya como 1000 miembros. Y lógicamente, si esta ruptura es realmente falsa, nos vamos más abajo y os sucede la auténtica, ya os puedo asegurar que voy a doblar el precio, que por cierto vamos a cerrar la comunidad a nuevos accesos a partir de unos cuantos meses. Creo que habíamos dicho en febrero, sí. Porque no quiero que muera de éxito, quiero mantenerla ahí de alta calidad, como decimos en catalán, en el pot petit y a la bona confitura. Entonces, ahí mi idea es cerrar la comunidad en los nuevos accesos tarde o temprano. Y lógicamente lo que va a pasar en las próximas semanas... si realmente termino acertando que haya un flash crash, sin duda doblaré el precio o lo cerraré durante un tiempo porque no quiero que vayan entrando sanguijuelas, ¿vale? Que no, ahora que se ha acertado sí voy a entrar, una mierda. Digo, voy a cerrarlo durante semanas para que la gente se olvide, para que se vaya enfriando todo y entonces ya pensaré si lo vuelvo a abrir, ¿de acuerdo? El caso es que en una de estas reuniones, ya hace unas cuantas semanas, compartíamos un código de Reddit, el foro de Reddit del que yo miro mucho, donde se mostraba cómo la liquidez mundial tiene una correlación directa con el precio de Bitcoin. Y ahora es algo que muchos de vosotros, a pesar de no haber visto estas reuniones, porque a lo mejor no sois miembros de Sociedad Ninja, pues yo he visto un influencer, no sé qué, o un youtuber que hablaba de ello, muy bien, vale. Pues igual que vosotros seguramente, veíamos que cuando los bancos centrales del mundo crean dinero de la nada, imprimen dinero, tarda ese dinero unos 108 días en entrar en Bitcoin, ¿vale? Algunas personas dicen que tarda 70 y pico días, otras personas 106, no sé qué. El caso es que los 108 es cuando se vio una correlación que yo vi en Reddit que comentaban que un matemático comentaba como tenía un 80% supuestamente de que ayuda a predecir el precio de Bitcoin. Es decir, que cuando esa liquidez está aumentando, el 80% de veces significa que Bitcoin también va a aumentar. Ahora bien, como os decía, hay un gran problema, y es que precisamente ahora que lo conoce todo el mundo en las últimas semanas, este dato se ha hecho viral. Y estaréis al tanto que cuando algo funciona muy bien y a la vez se hace conocido por el inversor medio, tarde o temprano deja de funcionar, ya sea temporalmente o permanentemente, ¿vale? Y es que las últimas semanas, como hay montones de influencers y analistas que han empezado a hablar de esta relación de Bitcoin con la liquidez global M2 como potencial indicador que predice el precio, ¿qué ha pasado? Pues como un reloj, aunque es verdad que también hacía tiempo que no sucedía, el precio de Bitcoin ha empezado a descorrelacionarse, no sabemos si temporalmente o no, de esta liquidez de los 108 días, de los 72 días o la de narrativa de días que fuese. Lo que está claro es que sabemos sí o sí, este indicador nos dice, aunque ahora no esté siguiendo el precio de Bitcoin, que esta liquidez del mercado, que es muchísima, tiene que entrar en algún momento, ¿vale? Sobre todo a medida que estemos entrando ya de cara a junio en verano. A lo que yo os pregunto, si tú fueras el manipulador o institucional que mueve el precio y quieres empujar este precio al alza comprando Bitcoin con toda esa liquidez que se ha creado, ¿tiene más sentido que compres Bitcoin o altcoins al precio al que ya están? O si puedes aprovechar que la liquidez entre lo más barato posible, lo vas a hacer, vas a manipular tus algoritmos y tu precio para hacerlo. Yo lo digo porque mirando el histórico de liquidez con el precio de Bitcoin, cuando se ha descorrelacionado
el gráfico de liquidez con Bitcoin, como lo está haciendo ahora, ha sido justo antes de una manipulación al alza o a la baja. Tanto en la lateralización del verano pasado como en los anteriores, la descorrelación que se ve es muy visible, muy abismal, ¿vale? De hecho, era lo opuesto. O sea, parece que esta correlación con la liquidez solo puede servir cuando realmente estamos en tendencia. De lo contrario, no nos salva de manipulaciones durante lateralizaciones. Lo que me refiero es que si ahora la liquidez te está diciendo que va hacia arriba, nadie te dice que no pueda haber un mega ultra mechazo o un flash crash para entonces empezarlo a seguir a partir de ahí, ¿de acuerdo? Esto no nos salva de manipulaciones. Así que mucho cuidado con la narrativa de solo seguir la liquidez, porque nos sirve para, quizás sí, al medio plazo, saber o ver, tener una percepción de si va a entrar dinero o no en el mercado, pero las bajadas dramáticas y abismales no nos las sacan nadie. Y hablando de descorrelaciones, me chirría también mucho que Bitcoin cayera solo un 30% cuando el SP500 estaba cayendo un 20%. Pero más me chirría que Bitcoin se haya recientemente descorrelacionado del Nasdaq. En teoría son activos correlacionados, pero es que las otras veces que Bitcoin se ha desvinculado, descorrelacionado del Nasdaq en semanal, es decir, subiendo, que Bitcoin estaba subiendo mientras el Nasdaq estaba bajando, ha sido justo antes de hacer springs, manipulaciones. De hecho, esta descorrelación no solo ha servido en otras ocasiones para que sucedieran los springs, sino también para detectar los tops de los ciclos. Y he creado un pequeño indicador rápido, así para ver qué tal, que marcaba las velas descorrelacionadas del Nasdaq con Bitcoin, como en packs, ¿no? Cuando hay varias velas seguidas que se descorrelacionan, me lo marcas, ¿vale? Y es algo que se puede ver de forma muy clara, ¿eh? Sobre todo en los tops, antes de springs y tal, que había descorrelación del Nasdaq, Bitcoin y Nasdaq antes de que sucediera algo. Así que a veces, incluso es verdad que también se descorrelacionaba para hacer manipulaciones al alza y otras veces para empezar tendencia alcista o bajista, pero lo que está claro es que marcaba un evento que estaba a punto de suceder, ¿vale? Y aparte de esto también hay otros motivos por los que me hace pensar que podríamos estar delante de una manipulación. Primero es que estamos en el mercado tradicional más cerca de las zonas bajas que los máximos de los que estábamos antes. Y aún tienen que bajar los tipos de interés. Trump no ha conseguido lo que quería con la bajada, el crash de los aranceles. Así que preguntaros, ¿tiene sentido que nos vayamos ya arriba otra vez sin haber cumplido este objetivo? Porque parece que la gente ya se ha olvidado porque hemos bajado en primera instancia, ¿vale? Todo ese circo, ya os lo comentaba en este podcast, el circo de los aranceles y todo este rollo, ahora hay ese rifirrafe de la Fed y Trump, pero mira, me encantaría ver un tipo de excusa en la que la Fed y Trump, los dos, quedan bien. Porque eso sería el teatro perfecto que ellos, lógicamente, habrían ideado para que bajaran los tipos de interés. Me refiero a que Trump está diciendo que ese viejo de la Fed nunca quiere bajar los tipos de interés cuando toca. Y a la vez, el viejo de la Fed dice, no voy a bajarlo solo porque Trump haya tirado el mercado. Molaría un tipo de evento tipo pandemia, lógicamente que no nos hiciera encerrar a casa, me refiero a un cisne negro, en el que lo tiran todo y la Fed dice, pues sí, voy a bajar los tipos de interés, no es por Trump, sino por este evento que acaba de suceder. Yo creo que podríamos ir por esa dirección. Y también hay otro factor por el que espero bajada, y es la psicología general de la inversión. Yo no sé vosotros, pero si yo fuera este propietario del algoritmo que mueve el precio, que manipula los precios, sin duda aprovecharía esta psicología frágil de la gente que tiene tendencia a entrar anticipadamente y así engañarlos, ¿vale? Más del 90% de los traders e inversores reaccionan al precio en lugar de anticiparlo, lo cual es una de las razones por el que el 90% de los traders siempre fracasa, ¿vale? Cuando el precio sube, se vuelven alcistas. Cuando el precio baja, se vuelven bajistas, tras haber perdido ya la mayor parte del movimiento. Así que poca gente habría, ¿no? O sea, cuando vemos manipulaciones, cuando los últimos mínimos que hubo, cuando era 75.000 aproximadamente en cuanto a Bitcoin, poca gente había que estuviera interesada en comprar los mínimos más recientes, cuando veían el precio, entre comillas, bajista, ¿no? Pero ahora que el precio ha subido más de un 35%, esas mismas personas
estoy hablando de altcoins en general, pero el precio de Bitcoin también ha subido un pequeño porcentaje ahí, esas mismas personas que fueron bajistas durante la mejor oportunidad de compra, ahora repentinamente son alcistas. Por esto mis velas no tienen ningún tipo de color. En mi gráfico las velas no tienen color porque están hechas para incitar a hacer trades, incitar a hacer operaciones. Entonces, alguien me tachaba el otro día, esto de que hayas hecho una apuesta a la baja, ya lo comenté en el episodio. La apuesta a la baja era para demostrarme a mí mismo convicción con dinero real, ¿de acuerdo? La auténtica ludopatía creo que es intentar hacer operaciones en todo momento. Entonces, mi convicción no solo la operación, sino mi convicción también es intentar hacer el mínimo de operaciones posibles. Y lo que estoy esperando ahora es que pueda suceder este flash crash. ¿Que puedo estar equivocado? Totalmente, pero repito, por lo poco que nos queda máximos, no pierdo nada, tanto si me equivoco como si no, ¿de acuerdo? Si se me confirma realmente la nueva tendencia alcista, haré como el verano pasado, cuando se terminó, compré a los 70 y poco, cuando ya tenía confirmaciones de que en efecto esa era la tendencia auténtica. Y ahí es cuando compré con el ETF apalancado por 2. A lo mejor esta vez haría lo mismo, porque realmente no empezaría aún la alt season. A lo mejor me pillaría un MicroStrategy con apalancamiento por 4, lógicamente en ETFs. No me gusta apalancarme con los brokers o los exchange porque no me gusta tener margin calls. Quiero estar ahí tranquilo y ya está. El caso es que yo seguiré en los próximos días. Me gustaría verlo el 5 de mayo, 6 de mayo, pero si tengo que esperar un poquito más a ver cómo se va desarrollando el precio, si se me confirma la tendencia o se me desconfirma que en efecto nos vayamos al alza y esa era la ruptura falsa o era la auténtica, lo iré viendo con paciencia y tranquilidad. Yo hago vista de pájaro, voy a observar y me da absolutamente igual si me pierdo un billete de un tren porque pasará el siguiente y el siguiente tren que voy a pillar va a ser un tren de alta velocidad que irá muchísimo más rápido y adelantará al próximo tren que me había perdido antes. Se me entiende, ¿no? Un poco el símil aquí. Así que bueno, os estaré informando de lo que estamos viendo por aquí. Lógicamente, dentro de Sociedad Ninja, estamos haciendo esas reuniones cada lunes. Llevamos ya como 40 semanas haciendo reuniones, pero próximamente también estoy haciendo reuniones extras, un poco como para compartir las herramientas, lo que estoy observando. En el caso de que suceda el flash crash, cuál es la acción que voy a tomar, cuáles son las criptos que voy a comprar, qué herramientas utilizaré para encontrar el mejor precio, porque eso es muy interesante, pero hay una herramienta que nos permite no tener que adivinar el precio, aunque tengo unos precios concretos que también voy compartiendo y actualizando con los miembros de Sociedad Ninja. Así que acordaros de uniros para dar soporte y uniros a personas con intereses similares. Hay maximalistas Bitcoin, hay maximalistas del poder de compra, hay maximalista de XRP, o sea, ahí somos gente con los mismos intereses, las mismas direcciones en cuanto a lo que vemos que nos están manipulando y cada uno tiene sus propias estrategias para salirse de ahí. Así que seguramente es tu comunidad, al menos es la mía, es la de todos. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.